Miércoles 11 de mayo de 2016. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes, amigos, amigas? Muy buenas noches, bienvenidos a este su informativo de la televisión pública. De inmediato vamos a conocer qué sucede en el país y en el mundo, pero para iniciar vamos a recorrer la provincia de Manabí. Allá ha empezado o continúa el proceso de demolición de las viviendas afectadas y otros hechos que se registran. Para eso vamos a revisar los informes de nuestros compañeros Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví. Hola Sofía, amigos televidentes. En efecto, nosotros levantamos esta transmisión desde el paso lateral que conduce a Portoviejo, a Manta, por supuesto, y también hacia el frente mío ya, para dirigirse a Chone, a Rocafuerte, en fin, por una carretera que ofrece condiciones de transporte bastante óptimas y los comerciantes, quienes trabajan en turismo están precisamente destacando estos aspectos para que puedan llegar los visitantes. Nosotros en nuestro trabajo durante esta jornada hemos podido constatar, por ejemplo, los procesos de demolición de viviendas, aquellas que luego de una inspección hecha por inspectores, por técnicos del MIDUBI, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, da cuenta de que tienen que ser destruidas, demolidas o reparadas, refaccionadas. Acompañamos nosotros a una familia para conocer su situación luego de haber realizado el trámite pertinente en el COE. Santa Valencia acudió al COE cantonal para iniciar el trámite con las autoridades municipales y del Ministerio de Vivienda. En los salones del Hotel Oro Verde están instalados los funcionarios para dar paso al proceso. Queda ubicado en el barrio Bellavista. Listo, entonces espero un momento que ya con mi compañero le ayuda, con la abogado. Con los documentos en regla, la maquinaria del MIDUBI acude por sectores a atender los requerimientos de los habitantes y sus viviendas afectadas. Porque ya la losa no me sirve, pues eso se mueve, uno no puede vivir, porque las partes de arriba, las paredes, todas están flojas, se mueven. Eso está en peligro que se puede caer. Acompañamos a Santa y su esposo para mirar lo resuelto en una primera inspección de su vivienda. Ellos mantienen el temor de que la casa se vaya abajo, porque paredes y losa se mueven con el solo paso de quienes aquí habitan. Bellavista. En este barrio de Manta, su gente busca primero apoyarse ellos mismos. Ahí dormimos todos tirados en una colchoneta para comer, ahí hacemos toda la comida para todos. Inclusive hasta prestamos una cocina porque, yo tenía mi cocina de inducción y también se me dañó totalmente. Y en medio de las circunstancias, también esperan otras ayudas. Espero la solidaridad de las personas de buen corazón. Seguimos informando. El programa Dinero para Alivio es una iniciativa de la Fundación Tzu Chi de Taiwán que llegó hasta esta provincia, la provincia de Manabí, y pues impulsar este programa en dos ciudades, en Portoviejo y en Manta, para dar trabajo, mano de obra de 3 a 4 horas para limpiar sus barrios, sus ciudades y facilitar de esta manera el proceso de reactivación en esta provincia. Son tiempos difíciles. Esa es una frase que se repite entre la gente que perdió a seres queridos y su vivienda. También hay quienes llegaron de otros cantones, como Rafaela, que vive en Montecristi, y que las afectaciones en su sector son mínimas. Pero todos están aquí con una actitud digna y decidida a levantarse. Para atrás ni para coger impulso. El terremoto le afectó, pero los dejó salud, que es lo importante. Ellos llegan hasta el sitio donde pueden ingresar solo con autorización, a la denominada Zona Cero, y emprender labores de limpieza. Prácticamente un trabajito eventual que ya va a terminar en los próximos 6 días, pero igual yo me siento muy agradecido con estas personas. Y así como Sergio, otras 8,000 personas han sido contratadas por la Fundación Budista Tzu Chi de Taiwán a través del programa Dinero para Alivio. Y estoy muy orgulloso de decirles que este es nuestro 5 día aquí en Manta, en Portoviejo, y hemos trabajado con la gente muy orgullosa y con mucha dignidad. Las personas damnificadas recibirán estas camas plegadas y frazada elaborados con material reciclado, con botellas plásticas. 1.500 de ellas llegarán en los próximos días y serán entregados de forma directa por los voluntarios de la Fundación. La solidaridad entre pueblos y hermanos trasciende las fronteras. 4 horas para limpiar, para arrimar el hombro y levantar a Manabí.
En nuestros recorridos nos encontramos también con historias que nos motivan y que motivan por supuesto también a los manavitas con dignidad y con alegría también y con mucho entusiasmo. Cruzan las calles como lo hace José, un anciano de 88 años de edad que lleva junto a sí a su perro, su mascota. Miren la historia. José es un anciano de 88 años de edad. Junto al Gran Whisky, como lo llama, su perro de 1 año 2 meses recorre las calles de Manta. A él, salude, déle la mano. Good morning. Cójale la mano. Ya, gracias, dígale que Dios se lo pague. A ver, gracias. Ya, sí. Su historia de dolor y pérdida por efectos del terremoto la supera con una sonrisa. Llegó desde Bahía y ahora ofrece alegrías a la gente que también arrima el hombro para levantar a Manta, para levantar a Manabí, como ocurrió con los trabajadores que limpian su barrio, su ciudad. El que lo tenía me dijo que lo había botado porque no le faltaba plata para darle de comer. Eran 2. Entonces yo nomás me hice de este porque ya no podía amaestrarlo. Pero ya salió maestrado. Y el de arriba me lo mandó ya maestrado. Porque nunca lo habían tenido en asunto así. Así que el otro día cogió el canasto y por ahí nos fuimos a hacer la plata. Queremos dar paso ahora a nuestra compañera Guadalupe Ayoví, que se encuentra en Pedernales. Ella también está recorriendo las zonas afectadas y que de a poco también están levantándose con el apoyo de las instituciones gubernamentales, la ayuda internacional y por supuesto con el hombro, la mano de los propios habitantes de esta zona del país. Queremos saludar con ella. Buenas noches, Guadalupe. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos televidentes, muy buenas noches. Continuamos en el Cantón Pedernales y como lo anunciamos en la emisión de las 19 horas, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos se registró otra réplica aquí en el Cantón Pedernales de 4.2 grados. Les informamos también que se siguen con los trabajos de reconstrucción, de remodelación, la reactivación económica, también la reactivación turística. Pero es importante destacarles y comentarles del trabajo que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas para llevar raciones alimenticias y ayuda humanitaria a esos sectores donde no hay acceso vehicular. Veamos el siguiente reporte. Nosotros los acompañamos, nos fuimos hasta la provincia de Esmeraldas, estuvimos en el Cantón Quinindé y les contamos en la siguiente nota. Un trabajo de hormiga es el que realizan los miembros de las Fuerzas Armadas. Su labor durante el estado de excepción no cesa ni tiene fronteras. Es así como se preparan en distintas jornadas para la entrega de raciones alimenticias a las comunidades afectadas por el terremoto, a donde no hay acceso vehicular. Operaciones de apoyo a la gestión de riesgos que realiza el Gobierno Nacional a través de todos los organismos del Estado. Las Fuerzas Armadas nos hemos desplegado con más de 10.000 hombres acá en la provincia. Y no solamente con los hombres, sino con los medios, especialmente los medios aéreos de nuestra aviación de ejército y de nuestra Fuerza Aérea, que estamos laborando día a día, realizando todo este movimiento, especialmente de la ayuda alimenticia y de otros rubros que, gracias al apoyo de nuestros conciudadanos y también de varios organismos internacionales, se está recibiendo en los centros de acopio. El traslado se lo realizó en 4 viajes, que llevaron 150 raciones alimenticias cada uno, con helicópteros de carga de Fuerzas Armadas y apoyo de la Fundación Estadounidense Airbus. Y fue así como llegamos hasta la comuna Laguna de Cuba, ubicada a 19 kilómetros del Cantón Quinindé en Esmeraldas. Orgullosos, que es una ayuda para acá el pueblo de la Yela Laguna. Un pueblo que lamentablemente, bueno, por las consecuencias del Ecuador que está pasando esto. Las raciones alimenticias contienen productos de primera necesidad, como agua, arroz, azúcar, aceite, granos secos, sardina, atún y fósforos. Durante los recorridos se moviliza personal del Ministerio de Salud Pública, con los chequeos médicos y entrega de medicina gratuita. ¿Para qué? Para ayudar a estas comunidades en estas horas, en estos momentos en los que ellos se necesitan, para colaborar con un granito de arena hacia ellos con nuestras atenciones. Para
Para la entrega de ayuda humanitaria, los militares también se trasladan en mulas y así entran a terrenos inaccesibles. De esta forma, todo el aparato gubernamental trabaja de manera adecuada y oportuna en favor de los damnificados. Otra noticia importante es que dentro de la reactivación que se va a realizar en la provincia de Manabí, la reconstrucción de las vías es otro de los temas que se tiene contemplado. El prefecto de la provincia nos comentó al respecto. Bueno, nosotros tenemos vías dañadas por cerca de 1000 kilómetros. Entonces, venía ahora con el prefecto Troya y él me dice, a mí dame tarea, dame una vía y yo te la reconstruyo, te mando un equipo completo. Ojalá que ese sea también la decisión de otros compañeros prefectos y prefectas a fin de actuar de una manera rápida. Hasta aquí el reporte, continuaremos informando en lo que queda de la semana para llevar hasta sus hogares todo lo que ocurre aquí en la provincia de Manabí, específicamente en el cantón Pedernales y otras localidades. Eduardo, regresamos contigo. Buenas noches. Gracias, Guadalupe, por tu reporte y tu trabajo. Por supuesto, nosotros ahora nos trasladamos a la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, donde llegaron maestros y técnicos de la provincia de Pichincha y también técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para constatar el proceso de demolición, de reconstrucción también, luego de las inspecciones que ellos mismos están realizando en ese territorio. Son viviendas levantadas mayormente en suelos bajos y que fueron arrozales. Pero el terreno se puede mejorar, según el presidente del gremio de maestros constructores 13 de abril de Pichincha, Carlos Menacho, quien apunta a errores en la utilización de materiales. Tanto como el hierro, tanto como el hormigón. Entonces todas esas cosas tienen que ir viendo cómo tiene que ser calculado, cómo tiene que ser construido. Entonces se les fue al suelo. Menacho agrega que hubo fallas en los cálculos. Y nosotros que tenemos mano de obra calificada de cálculos que hacemos, pues podemos ir a reconstruir. Cada vez que hay un terremoto, nosotros tenemos una oportunidad para actualizar las normas de construcción. Para los especialistas consultados, es tiempo de corregir y obedecer las normas de construcción. Por ello, el gobierno provincial de Los Ríos propone unir esfuerzos al momento de reconstruir las 166 casas colapsadas y las 340 afectadas. A aportar a la ciudad, aportar de alguna manera al bienestar de las familias afectadas. Entonces, lo primero será un grupo, hacer un reasentamiento con toda la infraestructura básica, y lo otro sería generar un proyecto a mediano plazo. También se aspira a que un consejo técnico de uso y gestión del suelo propuesto en el proyecto de ley de ordenamiento territorial que se trata en la Asamblea coadyuve a mejorar la construcción en el país. Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAV, inició un proceso de inclusión para los productores de Esmeraldas y Manabí para sus ferias que buscan eliminar a los intermediarios en la explanada justamente de esta cartera de Estado los segundos miércoles de cada mes. Con 1.600 conchas y 160 libras de langostinos llegaron a Quito los representantes de la Asociación de Productores de Muisne, uno de los cantones afectados por el terremoto. El Ministerio de Agricultura les incluyó en la feria denominada Intipayana o Cosecha del Sol, que se realiza el segundo miércoles de cada mes. En este espacio, los trabajadores comercializan directamente sus productos a la ciudadanía. Nosotros lo que queremos por el momento es tratar de evitar que no haya intermediarios. Queremos vender nuestras conchas al precio que realmente tenemos que venderlas nosotros, los que la agarramos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, ayudó en la movilización de 4 asociaciones de trabajadores de la provincia de Esmeraldas y a 6 de Manabí. Es una feria demostrativa, pero también hay un trabajo detrás de contacto con restaurantes, con el sector de los hoteles, para que podamos hacer también acuerdos comerciales directos. Mireya Loor trajo dulces típicos de Rocafuerte. La reducción del turismo en Manabí afectó la venta de estos productos. Cada tarrina tiene un valor de $1. Yo le hago la gran invitación a
toda la ciudadanía para que también pues nos colaboren de esa forma, ayudándonos aunque sea con la compra de los dulces, ya sea en las ferias que podemos estar, como también en nuestro cantón. Jabones, café de campo, verduras y hortalizas a precios cómodos para los consumidores. Esteban Muñoz, turista chileno, recuerda que es momento de solidarizarse con los que más lo necesitan. Lo dice porque en su país se vivió una situación similar. Viví lo que pasó en el 2010 y sé lo que está pasando la gente en la costa, entonces, aunque sea poquito, pero dentro de lo que se puede. Según el MAGAP, la iniciativa, que por el momento se lleva a cabo solo en la capital, se replicará en otras ciudades grandes del país como Guayaquil y Cuenca, para reactivar la economía en las zonas afectadas y potenciar el consumo de productos nacionales. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 69 viviendas de San Miguel de los Bancos, al noroccidente de Pichincha, son declaradas en emergencia y la prefectura de Pichincha está trabajando en este territorio para poder solventar sus necesidades. Aquí la nota. Esta es la casa provisional en la que residen los 8 integrantes de una familia que perdió su vivienda por el terremoto, en el recinto Amanecer Campesino en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha. La levantaron con la solidaridad de varias personas, así nos cuenta uno de los miembros de esta familia, quien prefiere guardar su identidad. Estamos viviendo en una casa pequeña que construimos recién, por medio de una minga que hicieron al siguiente día de lo que ocurrió el temblor. Santa Rosa del Mulauco es otro de los recintos afectados. Además de viviendas, una de sus iglesias también presentó daños. En el área urbana, los solares afectados están cercados. Esta infraestructura presenta daños en las 6 columnas que la sostienen. Estoy esperando que me vengan y me hagan el estudio de suelo. Entonces también a raíz de eso yo tengo que tratar de construir bien esto, porque en este caso, ¿quién más le afectaría es a mi familia? En este cantón, ubicado a 94 kilómetros de Quito, en total 69 viviendas resultaron afectadas y una persona falleció. Los daños cuantificados ascienden a $300.000. Así lo ratifica su alcaldesa Zulema Pizarro, quien declaró el estado de emergencia para la zona, lo que viabilizará los recursos económicos para la reconstrucción. El gobierno provincial también hará una aportación y junto con los recursos que habilitará el municipio de San Miguel de los Bancos, estaremos complementando el dinero que se necesita. 8 viviendas que presentaron pérdida total serán reconstruidas y a 35 hogares se les entregará un kit de construcción. Incluyen varillas, cemento, hierro, material pétreo, que les permitirá construir las bases sobre las cuales estaban asentadas sus viviendas con especificaciones técnicas. Otros cantones que presentan daños por el movimiento telúrico son Pedro Vicente Maldonado, donde 70 viviendas resultaron afectadas y 3 de ellas se demolerán. Y en Puerto Quito, 129 casas también presentaron daños. Zonas en las que la prefectura intervendrá para apoyar en las tareas de reconstrucción. Con imágenes de Byron Espinosa y David Bárcenas, Olga Velasco, Ecuador TV. Ya en el plano del análisis queremos dar cuenta el criterio de 2 especialistas que advierten la necesidad de construir edificaciones bajo las normas que manda la ley en las zonas afectadas una vez que ya empiece el proceso de reconstrucción. El terremoto dejó una lección, y es el alto porcentaje de construcción informal que existe en nuestro país. Datos de la Cámara de la Construcción de Quito sostiene que a nivel nacional la cifra de edificaciones sin soportes de calidad llega al 70%. Hasta el momento el inventario preliminar del desastre en cuanto a viviendas es desalentador. Más de 1000 casas deben ser demolidas, tanto en Manabí como en Esmeraldas. Cecilia Flores, decana de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central, comenta que los daños ocasionados por el sismo deben ser motivos para reflexionar sobre el perjuicio que causa la construcción informal. El utilizar arena de mar y posiblemente agua de mar definitivamente deteriora la estructura. Y dice que ahora es tiempo de construir edificaciones con normas técnicas modernas. Por ejemplo, incorporar elementos como los aisladores y los disipadores sísmicos, que permiten que el movimiento de la tierra no se transmita al edificio, y si se transmite, que esa energía sea absorbida. Calcular la cimentación con parámetros claros, con parámetros más cercanos a la realidad.
Otro elemento es el estudio del suelo, para que los cimientos sean los adecuados. Y es que según los expertos, a cada tipo de suelo corresponde un cálculo específico para el tamaño, forma, profundidad y resistencia de las fundiciones. Por pequeña que sea una ciudad, una colectividad, tiene que construirse con los buenos procedimientos y técnicas de la ingeniería. Flores dice que a veces lo barato sale caro. Esto en alusión a la creencia popular de que construir con un maestro es ahorro de dinero. Lo que la ciudadanía no sabe es que un estudio formal de los campos de la ingeniería, al final de la obra, reduce los costos. Por su parte, el catedrático Rodrigo Herrera manifiesta que desde el sector académico ya hay los primeros aportes para la reconstrucción de las zonas afectadas. También en la capacitación a los mandos medios es otro campo importante que la academia y la facultad puede hacerlo. Aún no se conoce la cifra exacta de cuánto costará la reconstrucción de Manabí y parte de Esmeraldas. Sin embargo, en lo que sí coinciden los dos expertos es que si las construcciones se habrían realizado utilizando todos los parámetros técnicos, los gastos serían menores. Alex Llanos, Ecuador TV. A esta hora se desarrolla el concierto Ecuador Aquí Estoy en Miami con artistas de talla internacional y también ecuatorianos que ponen su contingente para que los ingresos de estas entradas de este concierto, lo recaudado sea dirigido para las personas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril. Escuchemos lo que dice Juan Fernando Velasco, uno de los organizadores y también artistas que trabajan en este concierto. Que busca aglutinar la convicción solidaria, los esfuerzos de muchísima gente que quiere ayudar a la gente de mi país que por miles han quedado damnificados. El de esta noche es uno de esos eventos en el que hay mayoritariamente artistas que pues viven aquí en la ciudad. Esta es una ciudad que aglutina a muchísimos artistas latinos. El domingo estaremos también en Quito haciendo un gran concierto masivo con artistas ecuatorianos y con artistas internacionales. Y de lo que se trata es de entender que esta es una iniciativa de largo aliento, que la reconstrucción va a tomar mucho tiempo. Sí. Bueno, y así nosotros queremos finalizar esta transmisión que lo hacemos, como lo decíamos al inicio, pues desde el paso lateral que conduce hacia Portoviejo, casi hacia mis espaldas y por supuesto hacia el frente mío, hacia Chone, Rocafuerte, en fin, una serie de cantones de la provincia de Manabí, y hacia mi izquierda pues ya dirigirse hacia Manta, por ejemplo, en carreteras completamente habilitadas para que puedan transitar tanto comerciantes como turistas. Es así que damos el paso a nuestra compañera Sofía Montoya, que se encuentra en los estudios de Quito. Sofía, buenas noches. Muchísimas gracias por esos reportes a nuestros compañeros, tanto Eduardo Córdoba como Guadalupe Ayoví, que están recorriendo la provincia de Manabí. Y a propósito del concierto, están cantando Carlos Vives, Chayanne, Franco De Vita, entre otros artistas internacionales, junto a los ecuatorianos que también dicen Ecuador, aquí estoy, como miles en el mundo que han mostrado también su solidaridad. Y seguimos con más porque el gobierno anunciará en los próximos días el monto y cómo ejecutará las ayudas económicas para las personas damnificadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Hoy se analizó el tema en la sesión de gabinete del sector social. Una sesión que la dirigieron el presidente y vicepresidente de la República, junto a los ministros y autoridades del sector social. Se analizaron acciones a desarrollar para ayudar a los afectados por el terremoto. Una de ellas, materializar la entrega de ayudas económicas, 2 bonos, uno llamado de arrendamiento y o acogimiento, y el otro de recuperación inmobiliaria. La ministra coordinadora de Desarrollo Social expuso que los montos de estos bonos y la manera en cómo se los canalizarán serán anunciados en su momento por el vicepresidente Jorge Glass, quien preside el Comité de Reconstrucción. Esas propuestas han sido evaluadas en diferentes escenarios con diferentes consideraciones que como gobierno tenemos que hacer. Por un lado, evidentemente, el tema de impacto presupuestario. En segundo lugar, el tema de la sostenibilidad de esta focalización. Acotó que estos bonos se destinarán exclusivamente para las personas afectadas. Que en este momento tuvieron una pérdida total o parcial de ese lugar, de ese espacio de vida.
Gabriela Rosero anunció que el 16 de mayo se conocerán oficialmente los datos del Registro Único de Damnificados. Se contabilizará el número total de familias que se encuentran actualmente en albergues y refugios. Y en ese sentido también se conocerán entonces las cifras pormenorizadas en cuanto a niños, niñas, personas con discapacidad. Por eso en este segundo proceso que vamos a levantar, ya nos alejamos de los albergues y refugios y vamos a levantar justamente en las zonas de mayor afectación dentro de las ciudades. En lo educativo, se informó que hasta el 4 de julio se espera que todos los niños y niñas de la región costa en las zonas afectadas por el terremoto estén en sus actividades educativas de manera normal. Pero siempre con acompañamiento psicológico. Hemos trasladado profesionales del régimen Sierra Amazonía para que contribuyan y apoyen a los departamentos de consejería estudiantil que están en los planteles educativos de la zona de desastre. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y analistas en temas económicos se refieren a la ley solidaria que se debate en la Asamblea Nacional, la cual señalan no afecta ni a los combustibles ni a la canasta básica, contrario a las medidas impuestas por gobiernos anteriores. Según los analistas consultados, lo primero que gobiernos principalmente de corte neoliberal topaban al implementar un impuesto sin importar la característica de la crisis son los combustibles. Todos, absolutamente todos, afectaron a los combustibles, al gas, afectaron a la energía eléctrica, a la telefonía. Lo primero que subiera las gasolinas, y al subir las gasolinas todo el índice general de precios se incrementó. Y en este sentido, la ley solidaria, que tiene por objetivo reconstruir el país y apoyar a los damnificados por el terremoto, plantea medidas temporales que tienen una incidencia proporcional para cada estrato social. Ese condicionante de esa composición de canastas va a hacer que no haya afectación, o al menos en mayor medida, sobre los pobres. Realmente esta medida sí va a afectar ¿a quién? A la canasta de los ricos. Como un ejemplo, en el gobierno de León Febres Cordero, el galón de gasolina Super subió a 110 sucres y el de Extra 90, con un impacto directo al poder adquisitivo de los más pobres. Al no topar a los combustibles, la economía no va a sufrir el impacto inflacionario que sufrió, por ejemplo, en la época del arquitecto Durán Balién. Con estas consideraciones, adicionalmente, esta ley resultaría imprescindible ante catástrofes de estas proporciones, y lo demuestra el hecho de que países en todo el mundo en similares circunstancias lo han usado. Era fundamental buscar un mecanismo de pronta absorción de liquidez. ¿Para qué? Para cubrir esas necesidades. Concluyen que un papel fundamental jugará la empresa privada al sostener los precios una vez que la temporalidad de esta ley se cumpla y los controles que el gobierno ejerza para mantener el equilibrio económico. César García, Ecuador TV. Y ciudadanos consultados respaldan las medidas económicas temporales que planteó el Ejecutivo. Consideran que, siendo solidarios, se podrán reconstruir las zonas afectadas por el movimiento telúrico. Es la avenida Naciones Unidas en Quito, uno de los sectores más comerciales. Aquí, la ciudadanía está consciente de lo que implicarán las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo para poder reconstruir las poblaciones de Manabí y el sur de Esmeraldas, impactadas por el terremoto. Dicen que son medidas necesarias. No es algo que hayamos buscado que nos pase. Lamentablemente la madre naturaleza es quien nos ha afectado y hoy por hoy tenemos que apoyar el hombro todos. Se refieren, por ejemplo, al incremento de 2 puntos porcentuales al IVA, una contribución temporal por un año. En efecto es un impuesto regresivo, es decir que pagamos todos por igual, tanto pobres como ricos, pero como el contrafactual de eso es que es el impuesto de más fácil recaudación. El economista Víctor Hugo Villacrés considera que quienes más pagarán serán quienes más poder adquisitivo tienen. Para demostrarlo, pone el ejemplo en el caso de que la totalidad de gastos sean en productos gravados con IVA. Usted más o menos estaría gastando $7,2 adicionales en IVA. Si gana el salario básico. Si es una persona que gana $5,000, estaríamos hablando de $100 adicionales que tendría que pagar por un año, más o menos $1,200. Villacrés aclara además que este ejemplo resulta exagerado debido a que el 90% de los alimentos, así como las medicinas, no pagan IVA, así que la contribución será mucho menor.
Otra comparación que hace el experto en economía es la que representa el aporte de un día de sueldo para aquellas personas que ganen de $1.000 en adelante. El aporte que estarían haciendo las personas que ganan entre $1.000 y hasta $2.000 podría incluir uno de estos kits. Si ganan entre $2.000 y $3.000 serían 2, y así sucesivamente. Lo único que se insiste desde la ciudadanía es transparencia con el destino de estos recursos. Las medidas son buenas, pero siempre y cuando sean bien administradas, que ese es el éxito, ¿no? Las medidas que son tomadas siempre van a ser bienvenidas, siempre y cuando se canalice a través de los medios adecuados. Aspecto que está contemplado dentro del proyecto de ley solidaria que se tramita en la Asamblea, donde incluso se conformaría una cuenta adicional a la cuenta única del Tesoro para que exista total seguridad de que todo el aporte ciudadano será para reconstruir las zonas afectadas. Alex Llanos, Ecuador TV. Y pasamos a otro tema, porque los enlaces ciudadanos son resultado de una responsabilidad del jefe de Estado ecuatoriano con su pueblo. Esto lo manifiesta José Maldonado, quien acompaña al presidente en estos espacios que a su criterio generan impacto en la población. Temas de interés político, económico, cultural y social son abordados cada sábado durante los enlaces ciudadanos. Hasta la fecha, el presidente Rafael Correa ha presentado 474 informes a sus mandantes. José Maldonado, quien realiza las traducciones junto al primer mandatario, destaca que estos encuentros generan interacción directa con el pueblo ecuatoriano. Para la comunidad es muy importante para saber qué hace el gobierno, porque de ahí la información de parte del presidente, la fuente primaria, es que yo tengo esa información y puedo decir que sí se está haciendo obras, porque si me voy a los periódicos yo creo que mucha de la información no estaría en los periódicos. El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Humberto Cholango, destaca la importancia de que las autoridades informen sobre el trabajo que cumplen. Por supuesto que tienen que rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas y para eso hay leyes, para eso hay normas, cuándo deben rendir cuentas al país, desde el alcalde, desde el presidente de la Junta Parroquial, desde los asambleístas, el presidente, todos tienen que rendir cuentas al país. Información que llega a las diversas nacionalidades que hay en el país, pues también se transmite simultáneamente en diversos idiomas, como parte del nuevo modelo de gobernabilidad. Así lo afirma el presidente de las Federaciones Indígenas del Ecuador, José Agualzaca. En el enlace ciudadano hay una información veraz, certera y adecuada y momento oportuno de lo que hace el gobierno nacional con sus mandatos. Y eso ha permitido también gobernar cerca de 10 años del país, ¿no? Con los enlaces ciudadanos, el primer mandatario recorrió las 24 provincias del país e incluso los desarrolló junto a migrantes en España, Estados Unidos, Italia y Cuba. Olga Velasco, Ecuador TV. La hora de la emergencia es la hora de la solidaridad. Ayuda a nuestros compatriotas. Su donación es importante. Cuenta bancaria para donación de apoyo a ecuatorianos damnificados. Entidad: Citibank N.A. Código SWIFT: Citius 33. Código ABA 021 00 0089. Número de cuenta 363 60 112. Nombre de la cuenta: Terremoto Ecuador. Earthquake Ecuador. Código SID 143. Número telefónico 001 813 604 7062. Dirección: 111 Wall Street, New York. NY 143. Ecuador TV. Somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al EQ 911. A los millones que se han hermanado en un solo abrazo para ayudar a quienes más lo necesitan. A todo un país unido por una sola misión, que se levanta mirando al futuro. Queremos decirles que están en un lugar donde se respira orgullo, unión, trabajo y garra. Y sí, la naturaleza es fuerte, pero tu naturaleza es más fuerte. Hoy estamos más unidos que nunca porque estás en el mejor lugar. La resurrección de la izquierda peruana, encabezada por Verónica Mendoza, tercera candidata más votada en los últimos sufragios, se coloca como un actor político de peso. El Frente Amplio, partido liderado por Mendoza,
es la segunda fuerza en el Congreso y valiéndose de un modestísimo presupuesto, logró ganar en 7 de las 24 regiones del país. Mundo al revés, este jueves 22:30. Ecuador TV, somos todos. Volvemos a revisar más información. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se refirió a la legalidad de la devolución de los 41 millones de dólares del ISFA al Ministerio del Ambiente. Además, aclaró que existe tranquilidad en las Fuerzas Armadas a pesar de los rumores infundados que circulan en redes sociales. Acogiendo lo dispuesto tanto en primera instancia por la Procuraduría, así como por la Auditoría de Contraloría, los 41 millones que se pagó en exceso del Ministerio del Ambiente al ISPA por la compra de 66 lotes en el Parque Samanes, se reintegraron. Es una cuestión estrictamente legal, no es un tema político como se está buscando, se está intentando politizar. Este monto, explica el ministro de Defensa, no corresponde ni a la tercera parte del presupuesto que mensualmente asigna el gobierno central al ISPA, por lo que las operaciones de dicha institución estarían garantizadas. El escándalo sobre 41 millones, cuando, pongámoslo en términos mensuales, cada mes el gobierno le entrega al ISFA para que atienda sus prestaciones 120 millones de dólares. Las pensiones jubilares, las cesantías, los principales valores que se tienen que pagar, se siguen pagando. De eso me he preocupado yo. Se reconoce la necesidad de hacer ciertos ajustes sobre prestaciones en el marco de una política de austeridad. La compra de vehículos nuevos, la adquisición de segundas viviendas, incluso es posible que en algunos meses se puedan también suspender algunos créditos hipotecarios y corografarios, porque eso significa millones y millones de dólares. El procurador general acotó por su parte que tanto su informe como el de Contraloría descartan la necesidad del pronunciamiento de un juez, como argumentan sectores de militares pasivos. No ha ordenado el inicio de un proceso judicial, de manera que la recomendación no lleva hacia eso. Lleva hacia la recuperación del dinero. En cuanto a los rumores infundados en redes sociales, el ministro de Defensa descartó que estos hayan fomentado intranquilidad en las Fuerzas Armadas. Puras tonterías. Yo me reúno todos los días con el alto mando, así que, claro, se aprovecha la desinformación de la gente. En general, la tropa, en general los oficiales, entienden y respetan lo que el gobierno nacional ha hecho por ellos. Desde este ministerio se ha dispuesto una investigación a cargo de inteligencia militar para detectar la fuente de esta información que busca causar malestar de un tema administrativo resuelto. César García, Ecuador TV. Tal cual es un acto administrativo. De inmediato les presentamos lo que la Procuraduría y la Contraloría del Estado resolvieron en torno a este tema. El 7 de septiembre de 2015, las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Ambiente, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos y el Secretario General Jurídico de la Presidencia acordaron solicitar una consulta al Procurador General del Estado para que ofrezca su criterio sobre el proceso de compra de los 66 lotes de Samanes que el ISFA vendió al Ministerio del Ambiente. El 18 de noviembre de 2015, mediante oficio número 03625, la Procuraduría remitió el informe sobre dicho pedido, en el cual dispone al Ministerio del Ambiente y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, procedan a la rectificación y o modificación de los actos que sean necesarios y del contrato correspondiente, dentro del proceso de compra-venta de 66 lotes de terrenos ubicados en la parroquia Tarqui, lotización Santa Inés, autopista terminal terrestre Pascuales de la ciudad de Guayaquil, como consta en las páginas 12 y 13 del informe de Procuraduría. Luego de este informe, la Contraloría General del Estado realizó también un examen especial al proceso de compra-venta de los terrenos ubicados en el Parque Los Samanes. En el informe general DAPA-YF-0007-2016, elaborado por la Dirección de Auditoría de la Producción, Ambiente y Finanzas de la Contraloría General del Estado y aprobado el 28 de abril de 2016, se recomienda ejercer las acciones necesarias para recuperar y devolver, respectivamente, los valores pagados en exceso en el proceso de venta de los terrenos. Según el artículo 92 de la Ley de Contraloría, las recomendaciones de auditoría deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.
Ya en otro tema, desde el inicio del actual gobierno se han eliminado 107 instituciones públicas, las cuales representaban para el Estado un alto costo económico y no prestaban un servicio de calidad a la ciudadanía. Como parte de una política de austeridad, desde el 2007 el gobierno emprendió un plan de eliminación de instituciones que antes de prestar un servicio en beneficio de la ciudadanía representaban una carga burocrática. En total se eliminaron 107 entidades, por ejemplo, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Consejo Nacional de Modernización, el CONESUB, así como Corp Ecuador y la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. En la lista también se encuentra el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INFA, entre otras. La actual asambleísta de país, Jimena Ponce, y ex ministra de Inclusión Económica y Social, Mies, asegura que instituciones como el INFA tenían que desaparecer, pues en la práctica no prestaban ningún servicio al país. Tener una fundación grandototota con recursos del Estado. En ese entonces, en el 2007, 40 millones de dólares tenía el INFA para uso a absoluta discrecionalidad. Este mismo criterio lo tiene Consuelo Bowen, directora de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Era una función de caridad, no de política pública, ¿no? La política pública social es diferente a la caridad. Ella dice que el INFA jamás manejó una política pública de atención a los problemas de la niñez y la familia. Era una ONG, recibía dineros públicos, era una mixtura y realmente no prestaba y no generaba política pública social. Para eso obviamente está el MIES. Ponce asegura que el INFA realizaba un trabajo que no era de su competencia. Protección especial, desarrollo infantil, por ejemplo, quedan determinados que son la rectoría las ejerce el Ministerio de Inclusión Económica y Social y desde ahí tiene que ejercerse todas las prácticas de política pública que son sujetas de control. La política de optimización del gasto público dio como resultado que nuestro país ahorre aproximadamente 3.846 millones de dólares, esto en 2 años. Según el gobierno, medidas de austeridad como estas han permitido un Estado más eficiente y moderno. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y desde Guayaquil piden suspender la consulta popular para definir el pasaje urbano. El alcalde Jaime Nebot acoge esta propuesta al tiempo que los ciudadanos exigen un mejor servicio en la transportación pública. Así es que el día de hoy con aspectos importantes. El Consejo Nacional Electoral fijó para el 10 de julio la consulta popular solicitada por el colectivo Tejido Social sobre el precio del transporte público en Guayaquil. El costo de la misma supera los 6 millones de dólares, valores que a decir del mismo colectivo no son procedentes gastar frente a las condiciones actuales del país. En solidaridad con nuestros hermanos damnificados por el terremoto del 16 de abril. Desde la alcaldía de Guayaquil se acoge ese pronunciamiento que incluye el resultado de 21 sondeos de opinión, donde el 72.9% de los encuestados no quiere que se eleve el pasaje en las condiciones que actualmente prestan servicio los buses y un 63.6% que después de mejorar las unidades se les reconozca 5 centavos de incremento a partir del 1 de agosto. Si hay consulta, la consulta será ya mismo, será en julio. Y si no hay consulta, tomaremos la decisión pertinente de acuerdo a lo que conocemos es el criterio de la inmensa mayoría. El empresario de la transportación entienda que si el gobierno nacional del presidente Correa les dio bonos y compensación por medio pasaje, recibieron un beneficio, se comprometieron a mejorar la calidad del servicio y no lo han hecho. Se comprometieron a respetar el medio pasaje y no lo han hecho. Esta es la oportunidad. El sentir ciudadano es que los cambios vayan más allá del aspecto y funcionamiento del automotor. A veces ya uno no puede rápido pasar, sí, entonces ya lo hablan y esperamos que tengan mejor educación. El asambleísta Alberto Arias considera oportuno desistir de la consulta y que las mejoras del servicio también dependen de soluciones entre transportistas y autoridad de tránsito municipal. Revisemos costo operacional y busquemos la vía para solucionar el problema que aqueja aquí a la ciudad de Guayaquil referente al transporte y el llamado a solucionar se llama el burgomaestre, pues tiene las competencias. Serían alrededor de 3.200 los buses urbanos que circulan en Guayaquil. 15 permanecen suspendidos y retenidos por la ATM por su vetustez. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y un video de una legisladora del Partido Social Cristiano subido a las redes sociales este martes tras el segundo debate del proyecto de ley de ordenamiento territorial generó polémica y ameritó una enérgica respuesta de parte de miembros del oficialismo. El video es de autoría de María Cristina Cronfle, integrante del Bloque Social Cristiano. Que las casas de las playas
casas que no estén ocupadas, se les dé un uso comunitario, lo que fuera. Eso están proponiendo ahorita aquí en la Asamblea. Es una locura lo que estamos escuchando. Lo que señala la legisladora no se incluye en ningún tramo del proyecto que ayer fue debatido. Así lo afirmó Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. La legisladora no ha leído ni una sola letra del proyecto de ley. Está totalmente equivocada. El video se grabó durante la intervención de Virgilio Hernández, quien también cuestionó las declaraciones de la legisladora socialcristiana, pues asegura que su planteamiento no mencionaba nada sobre expropiaciones a los bienes que se encuentran en las zonas costeras del país. En ningún momento se habló ni de expropiar ni de ocupar. Yo le vuelvo a señalar, mala intención, es desinformación, es no concentración en el debate que se estaba teniendo. Hernández además se refirió a una publicación del portal web La República, donde se señala que él ha defendido la creación del Registro Único de Residencia en la Ley de Ordenamiento Territorial, lo cual dice es falso, ya que incluso ha solicitado a la comisión se eliminen del texto los 2 artículos que hacen referencia a ese tema en particular. Esto que se ha difundido es absolutamente falso, no tiene nada que ver con la ley que se está discutiendo y además, vuelvo a señalar, yo me opuse a que exista el registro único de propiedades. Calderón y Hernández presumen que esto podría tratarse de una campaña de desprestigio permanente en contra de las iniciativas que surgen desde el oficialismo, a portas del segundo debate del proyecto de ley de solidaridad, que tiene como objetivo la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El director del SRI, Leonardo Orlando, ante la Comisión de Justicia, afirmó que la entidad indaga la base de datos de la Corporación Internacional de Periodistas de Investigación para determinar la relación de firmas nacionales con paraísos fiscales. Orlando dio un estimado del número de empresas o corporaciones ecuatorianas que tendrían parte de sus patrimonios en diferentes paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas ha depurado el listado de jurisdicciones con preferencias tributarias. Sin embargo, Panamá se ubica en primer lugar como destino de los recursos de empresas e inversionistas ecuatorianos. 60 de los 125 principales grupos económicos del Ecuador tienen alguna participación de accionistas o transacciones con paraísos fiscales. El objetivo, señala el director de rentas, es evitar el pago de impuestos en su país de origen. Evitar la retención de impuestos a la renta y ocultar la titularidad del patrimonio entre las principales estrategias. Indicó además que se ha solicitado información a los distintos países, incluido Suiza, para poder determinar la cifra de dinero que salió del país. En total son 1.300 sociedades y personas naturales ecuatorianas y del extranjero que tenían algún nivel de vinculación con Mossack Fonseca, y de esos corresponden a 40 grupos económicos. Este legislador de oposición hizo hincapié en la importancia de determinar si dichas inversiones cumplieron con sus obligaciones tributarias al salir del Ecuador. La comisión ya resolvió que no solamente se investigue la situación de las empresas offshore en Mossack Fonseca, sino también a otros estudios jurídicos y también fuera de Panamá. El SRI también se ha analizando información sobre la relación que algunos centros de educación superior tendrían con empresas offshore en paraísos fiscales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras el ranking de las redes sociales por las cuales se difunde información falsa lo lidera WhatsApp. Esto afirma un experto. Además dice que todos perdemos cuando se difunde esta información. Entre las redes sociales con más presencia en el país están Facebook, Twitter y WhatsApp. Cada una funciona de diferente manera, según Cristian Espinosa, periodista experto en redes sociales. Twitter es una red que se parece mucho a la sección política o una agencia de noticias, mientras que en Facebook sí es una red, en cambio, que tiene mucha gente y circula con mayor amplitud que Twitter, pero es más difícil que marque agenda en los medios, digamos. Pero a través de ella se difunde mucha información falsa y actualmente el ranking lo lidera WhatsApp. En WhatsApp ese es el nivel de analfabetismo. O te circulan un audio, que no sabe quién será, la gente lo comparte y ya, lo asumen como cierto. Luego están Facebook y Twitter. Después que ya le linchó a alguien en redes sociales, después averiguan, mira, ¿será cierto? Ese en cambio es el problema de Twitter. El anonimato hace que en Twitter cualquier persona se escude, haga un mal uso del anonimato. Pero así como rumores falsos, también se crean tendencias, opiniones de sectores de la población que pretenden influir en la opinión pública. La mayoría se genera en Twitter. ¿Hay que tener cuidado? Sí. Según el experto, no todo lo que se lee representa el sentir general.
ya sea que sea a favor o que sea en contra del gobierno, tiene su legitimidad. Y así hay que tomarlo, pero no significa que por eso represente a todos. ¿Qué opinan al respecto los ciudadanos? Considero que es algo que se está creando para que se convierta en una tendencia, no es la opinión de todos. Sí representa a muchos ecuatorianos. Pienso que las personas más humildes de este país no tienen acceso a redes sociales, es la clase media arriba nada más. Lo que recomienda es que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de buscar fuentes confiables, tarea que se extiende también a la política. Pero un político inteligente sabe distinguir cuántos troll y sabe distinguir ciudadanos. Y un político inteligente no se deja cercar en esos círculos oscuros y utiliza las redes a su favor. Concluye en que todos salimos perdiendo cuando hay demasiada información falsa en las redes sociales, haciendo un símil a la fábula del pastor mentiroso. Sofía Montoya, Ecuador TV. Tukuykunali tutata charipaychi shinami kallarinchikunan punllamanta ñawpa villachikunata kankunapak apamushpa. Llaqta pushak Rafael Correa sector social manta ministro pushakunawan mitananakuyta charirka Palacio de Carondelet wasipi. Chaypika ima shinata kayalpa mama chukchuy llakikuna tiyashka kuskakunapi llankanamantami rimarka. Shukunama yalinchimi shinami kay wasichikunamantapas ruraykunaka katin kay llaki apashka kuskakunapi. Baba Hoyo llaqtapika kay ruraykunapi makipurankami Pichincha wasichikuna shinallata Los Ríos manda prefectura hasta Wampas Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ukukunawan makipurashpa. Kunanka shukunamanta rimashpa katishunchika Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA Ocupi manachu chaypika chuskuchunga chuk $1 kulki kunata tigrachina Ministerio del Ambiente ukuman kay kunaka kamachi hawa rurashka minirkami Ministro de Defensa Ricardo Patiño. Kutinka karu llaqtamanta villachikunatapa charinchimi kangonapa Colombia llaqtamantami chayamushka chaymanta gobierno kay Fuerzas Armadas Revolucionarias tananakuymanta kaykunaka kasi kaykunata kay pachakunata waglichishka nishpami ninkuna. Shinakashkamanta paykunaka kay Cuba Habana llaqtapi rimaykunapas harkaringami ninkunami. Kaykamami kangunawanpakta kapashkanchi mashikuna kayapunlla kangunapak ashtawan villachikunata charishunmi villaykunapi. Conoce a Consuelo Vargas, una artista y madre admirable. Amelia perdió a su esposo, el famoso artista Homero Hidrobo, cuando él tenía apenas 39 años. Criar a sus pequeños no le fue fácil. 4 hijos. El último, Cristian, quedó de 2 años, 8 meses. Jorge Gestoso, jueves, 23 horas. Ecuador TV, somos cultura. La resurrección de la izquierda peruana, encabezada por Verónica Mendoza, tercera candidata más votada en los últimos sufragios, se coloca como un actor político de peso. El Frente Amplio, partido liderado por Mendoza, es la segunda fuerza en el Congreso y valiéndose de un modestísimo presupuesto, logró ganar en 7 de las 24 regiones del país. Mundo al revés, este jueves 22:30. Ecuador TV, somos todos. Yo soy Yaurín Muenala. Yo soy Neisy Dajomes. Yo soy Edison Méndez. Ñukami Kani Yurak Pachaguillín. Yajaira Hammer. Venus Castillo. Isabel Villacres. Marta Saico. Es el corazón de la juventud ecuatoriana. Jóvenes nos muestran el verdadero espíritu de superación y amor a sus talentos. Próximamente. Las noticias del mundo, empezamos en Brasil. El Tribunal Supremo de este país rechazó el pedido de la Procuraduría de suspender el proceso de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff. A esta hora el Senado continúa el debate sobre este tema. La votación final podría registrarse en horas de la madrugada de este jueves. De obtener mayoría simple, Dilma Rousseff será apartada temporalmente de la presidencia. La ciudadanía, mientras tanto, se encuentra movilizada en las calles.
68 de los 81 senadores de Brasil pidieron la palabra en una sesión maratónica que definirá en horas de la madrugada o en la mañana de este jueves si procede el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Los argumentos de los oficialistas y opositores son presentados en un tiempo de 15 minutos. El fin de este gobierno llegará, no importa la hora en la que finalicemos. Vamos a restablecer la confianza en el país. Subo a esta tribuna con indignación contra un juicio injusto por vicios y nulidades de la primera presidenta electa de este país. Al final, el voto se realizará a través de un panel electrónico. De alcanzar la mayoría simple, Dilma Rousseff será notificada en la Casa de Gobierno para ser apartada temporalmente del cargo por un periodo de hasta 180 días, mientras duren las investigaciones. Será el vicepresidente Michel Temer, antes aliado del gobierno y ahora uno de sus enemigos, quien asuma la presidencia. Entre la ciudadanía hay descontento por su vinculación en casos de corrupción. Yo no tenía mucha certeza si Temer... No estaba muy seguro si Temer va a ser un buen gobierno. No sé, yo creo que hay que buscar, nuevos horizontes. Una vez que finalice el plazo de 6 meses, se elaborará un informe final que nuevamente será enviado al Senado, organismo que podría impedir definitivamente que Rousseff ejerza el poder. Para ello se necesitarán 2/3 de los votos para que su destitución sea oficial. En las calles, los simpatizantes del gobierno califican este hecho como un golpe de Estado. Hoy vemos un escenario grave en el país donde sectores de la élite guiados por Michel Temer y Eduardo Cunha intentan tomar el poder ilegalmente. Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz para enfrentar esta crisis. Pido al Señor que derrame abundantemente los dones de su espíritu para que el país, en estos momentos de dificultad, proceda en el camino de la armonía y la paz. Por su parte, Dilma Rousseff se mantiene en silencio a la espera del resultado sobre su situación. Fanny Lara, Ecuador TV. Algunas voces sobre este tema. La votación de este miércoles en Brasil representa un golpe de Estado al gobierno de Dilma Rousseff. Para analistas, este hecho tiene base en la intención del sector de la derecha de privatizar además recursos naturales. Más de 200 parlamentarios que hoy votan por el inicio de un juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil tienen denuncias de hechos de corrupción, explica Amaury Chamorro, analista internacional, y no duda calificar al hecho como un golpe de Estado. Procesados por crímenes, hay hasta de violaciones, asesinatos. Esa gente, esos criminales, así como el presidente de la Cámara de Diputados, ha coordinado, gestionado un proceso de golpe. De lo que se acusa a la mandataria no constituye un delito, aseguran también expertos consultados. Esto es una cosa que debe quedar un poco clara, que la acusación no es de que Dilma está practicando corrupción, de verdad. Hay un juicio que de hecho es político, más que jurídico. Entonces, ¿cómo llega a este momento político Brasil? Según Amaury Chamorro, influyeron varias circunstancias. No, lo que podríamos hacer, si es que podemos hacer un análisis, una autocrítica de los progresistas en esto, era haber gobernado con la derecha. No existe esa coalición, eso puede ser muy momentáneo y no se sustenta a lo largo del tiempo. En su análisis, esta votación busca quitar del camino a quienes podrían evitar la privatización de recursos naturales. De trasfondo está la cuestión de la privatización de la Petrobras. Brasil ha descubierto un campo petrolífero que puede llegar a ser la tercera mayor reserva de petróleo del planeta. Para que los poderes hegemónicos puedan usufruir de esos beneficios, de esos recursos naturales, es necesario privatizar la Petrobras. Y eso el Partido de los Trabajadores y Dilma Rousseff principalmente han sido totalmente contrarios. Mientras tanto, el vicepresidente Michel Temer, a quien Rousseff calificó de traidor, se anticipó a las circunstancias y presentó su plan de gobierno, aún antes de que inicie el proceso de destitución. Y según medios locales y analistas, está pacientemente a la espera de asumir el poder de la séptima economía del mundo. Traicionó el proceso de desarrollo de Brasil, traicionó los 54 millones de votos que ha recibido para que Dilma Rousseff pudiera ejercer su segundo mandato, pero es algo predecible desde el punto de vista en que existe una necesidad de profundamiento político de las reformas y de la lucha contra la inequidad, contra la injusticia, y que el partido PMDB, que es un partido que representa a la derecha brasilera, decidió no hacerlo. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en Venezuela se registran movilizaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, mientras que en Irak un triple atentado dejó 93 muertos. Más noticias en el siguiente resumen. La oposición en Venezuela salió a las calles para exigir al Consejo Nacional Electoral acelerar el proceso de revisión de firmas para activar un referéndum revocatorio para el presidente Nicolás Maduro.
Uno de sus líderes, Enrique Capriles, resultó afectado por un gas lacrimógeno. Paralelamente, los seguidores del gobierno también se movilizaron para respaldar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que dejó sin efecto la privatización del programa La Gran Misión Vivienda. Así le pongan un barniz de constitución por la derecha, ni va a lograr su objetivo de revocar o derrocar la revolución bolivariana. El gobierno de Colombia acusó a la guerrilla de las FARC de violar el cese al fuego pactado en el proceso de paz y le atribuye la muerte de 3 soldados. Así lo indicó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Por su parte, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a través de su cuenta de Twitter pidió que este hecho no entorpezca el fin del conflicto armado. En Chile, la marcha convocada por la Federación de Estudiantes terminó en violencia. Piden a la presidenta Michelle Bachelet respuestas a sus demandas. Sus exigencias son el fin al lucro, democracia en las instituciones y mejores condiciones laborales en la educación superior. Al menos 93 personas murieron y otras 161 resultaron heridas en 3 atentados perpetrados en 2 barrios de mayoría chiita y otro sunita en Bagdad. Se trata de una de las jornadas más sangrientas en los últimos meses en Irak. En Alemania se indemnizará a 50.000 homosexuales perseguidos por su orientación sexual hasta antes de 1994, periodo en el que regía una ley que los condenaba hasta por 6 años a prisión. Fanny Lara, Ecuador TV. Ya hasta aquí las noticias. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares una vez más con las noticias. Recuerden, mañana nuevamente empiezan desde las 6 en punto, Noticias 7. Y ya vienen los deportes, el equipo enseguida.